¿Me puedes pasar el link, porfa? Sí, sí, enseguida. Ya, muchas gracias. Y mm, Sofía era, ¿no? Sí, Sofía. Ya, ya estuvo. Ya, ya, gracias. Ya, ahora sí empezamos. Justamente era la parte práctica más que todo lo que teníamos que ver en función a lo ya descrito anteriormente, ya que solamente fue definiciones, conclusiones, ver qué ítem, reconocimiento de ítem y puro detalle nada más fue ya, donde teníamos que saber cuál era un cuadro de presupuesto, qué cosa teníamos que necesitar para el cuadro de presupuesto. Ustedes se acuerdan que entraba todo lo que son ingresos y todos lo que son costos referencial a la parte productiva o a la parte administrativa. Y adicionalmente a eso estaban los costos cargados al proyecto o los costos imputados que le decimos que son unos costos fijos adicionales y después nos permiten calcular lo que se llaman las utilidades, ¿no? Utilidades antes de los impuestos y la utilidad después de los impuestos, que es mayormente conocida como la utilidad neta. Que eso es lo básico que teníamos que saber, ¿ya? Que ese es el cuadro número uno que ahorita vamos a hacer, ¿ya? Este cuadro uno nosotros le llamamos eh, en todo lo que es proyectos, nosotros lo conocemos como el cuadro de presupuesto. Ya este cuadro uno, el que es el cuadro de presupuesto, ustedes saben que vienen todo lo que son los ingresos versus los costos. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer más grande para que ustedes lo vayan viendo. ¿Ya? Esto es lo básico. ¿Ya? Cuadro de presupuesto, tenemos que saber qué tipo de ingreso tenemos, qué tipo de costo tenemos. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos que saber, tenemos que reconocer qué tipo de ítem tenemos y los años productivos que tenemos que tener. ¿Ya? Por ejemplo, eh, podemos tener el año uno, podemos tener el año 2, el año 3, 4, 5, 6, 7, hasta el octavo año, noveno año o el décimo año, dependiendo cómo nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Aquí en esta parte nosotros lo básico que tenemos que saber qué tipo de ingreso tenemos, ¿ya? ¿Qué tipo de costos tenemos? Acuérdense, aquí nosotros lo agarramos costos totales. ¿Ya? Adicionalmente a eso que ustedes tienen que saber, dentro de los costos totales nosotros tenemos los costos variables. ¿Ya? Dentro de los costos variables nosotros después tenemos que buscar diferentes ítems. Una vez que busquemos los diferentes ítems tenemos los costos fijos totales, de los cuales que nosotros tenemos que saber o reconocer que los costos fijos totales se clasifican en dos, ya que son los costos netamente del proyecto, que son los costos fijos administrativos y los costos fijos cargados al proyecto o mayormente conocidos como los costos imputados. ¿Ya? Entonces, de acá nosotros simplemente tenemos que reconocer esto,
Simplemente ¿para qué? Para sacar lo que se llama la utilidad bruta. Después vienen en esta parte, son los ítems. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que tenemos que cobrar IVA, tenemos que cobrar IT. Después viene la utilidad disponible, que nosotros le decimos. Y después de esto viene lo que es el IVE. Y por último tenemos la utilidad neta. ¿Ya? Simplemente es teórico lo que estamos haciendo. Ya hemos armado nuestro cuadrito. Este cuadro nos va a servir harto en funcionalidad a lo que tenemos que ir viendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen dudas, consultas con respecto a esto? Los costos fijos se clasifican en dos, que son los costos del proyecto en sí, que son los costos, son los costos administrativos, ya que es uno, y la segunda clasificación, que son los costos cargados al proyecto, mayormente conocidos como los costos imputados. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra duda con respecto a esto? Ya, ahí se ve mejor, ¿no? Ya. Eso es simplemente el cuadro número 1 que ustedes tienen que saber, ¿ya? En esto, la parte, como ustedes saben que es el de presupuesto, ¿por qué colocamos solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Dependiendo cuántos años de producción son, ¿ya? Acuérdense, es netamente la parte operativa, ¿ya? Es todo lo que va dentro de la parte operativa, tanto nuestros costos operativos como como nuestros costos administrativos o nuestros costos cargados, ¿ya? Entonces, eso simplemente tienen que reconocer, ¿ya? Adicionalmente a eso, nosotros vamos a hacer el práctico, ¿ya? Con el cual nosotros nos quedamos pendientes, ¿se acuerdan? Exactamente, los costos imputados o los costos cargados al proyecto. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto, no? Este era su práctico. Sí, ¿no? Este es su práctico de ustedes, ¿no? Ahora, antes de pensar, antes de continuar, simplemente vamos a ir reconociendo. Nos dan la capacidad de producción, cómo vamos a trabajar en esta parte, 50,000 unidades por año. ¿Ya? Ya nos está dando la capacidad normal de producción. Nos dice que durante los primeros años vamos a tener un costo de 500. ¿Ya? Un proyecto estima vender o estima producir 50,000 unidades de productos a un precio tanto durante los 2 primeros años. Dice. A partir del tercer año en adelante te dice que el precio ya va a estimarse en 600. Simplemente es venta. Después te dice las proyecciones de venta muestran que a partir del sexto año en adelante se podrá incrementar en un 200%. Perdón, un 20% más. ¿Ya? Como ustedes observan, son 10 años. ¿Cómo se va a trabajar? Entonces nuestra parte operativa vamos a hacer para 10 años. ¿Ya? Entonces,
vamos a simplemente copiar pequeños datos para que nosotros vayamos trabajando con esto. ¿Ya? Y adicionalmente a eso nos dice las inversiones para producir 50.000 unidades. Necesitamos tanto, tanto y tanto. ¿Ya? Y después una máquina son simplemente equipos, lo que habíamos visto. Después te dice el crecimiento para la producción requiere invertir cierto monto, tanto en obras como en físicos, físicas o como maquinarias o equipos. Adicionalmente a eso te dicen los costos de fabricación para un volumen de 55.000 pesos por año, que eso es lo que nos significa a nosotros nuestros costos variables, ya que va a estar en funcionalidad la capacidad normal de producción. Como ustedes observan, son 3 costos variables. ¿Ya? Y eso vamos a ir viendo paso a paso cómo lo vamos a ir haciendo. Ya se van a ir dando cuenta que simplemente es sencillo esto. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa es esta pequeña parte de acá. Vamos a ir al Excel. Ya. Entonces nos vamos al Excel. Ahora, antes de empezar, acá tenemos, ¿no? Habíamos dicho lo básico. ¿Ya? Lo básico. Esto es netamente para requerir lo que son los ingresos por venta. Acá entonces, ¿qué tipo de ingresos tenemos? Habíamos dicho que son los ingresos netamente relativos con la capacidad o los ingresos que son o los ingresos directos que le llamamos. Los ingresos directos solamente son los ingresos por alquiler, ¿ya? ¿Qué significa? Son un ingreso por algo extra que tenemos que no se ve afectado por las capacidades que tengamos, ¿ya? En este caso no tenemos capacidades, pero tenemos la variación que tenemos en función al costo, o perdón, al precio, y en función al incremento que vamos a tener, ¿ya? Entonces, en esta parte de acá, entonces nosotros tenemos ingreso por venta, ¿ya? Entonces, el primer ingreso por venta o el único en realidad lo que nosotros vamos a tener o el único ingreso en este caso que vamos a tener, ¿ya? Es por venta. Ese ingreso por venta nos dice, ¿para cuántos años tenemos estimados tener 50.000 unidades? Durante los 2 primeros años. ¿Ya? Entonces sabemos que aquí y en este año vamos a vender 50.000. ¿A qué precio nos dice? $500. Entonces simplemente ustedes tienen que agarrar, colocar 50.000, que es la capacidad o es la producción que vamos a hacer. Y nosotros sabemos que el precio por venta es $500. Simplemente nos dice que los 2 primeros años va a suceder eso. ¿Ya? Entonces, hasta ahí simplemente estamos colocando lo que se llama el ingreso por venta durante los primeros años. ¿Ya? ¿Alguien tiene duda con respecto a eso?
¿Todo perfecto hasta ahí? Simplemente no es un proyecto estimado. Hola, hola. ¿Hasta ahí lo entiende? Sí, sí. Seguí, no, machi. Vos tranquilo, seguí. Ya. Entonces, 50.500. De ahí en adelante nos dice del tercer año hasta el quinto año, o perdón, hasta el sexto año, se va a vender la misma cantidad, pero a un precio de 600 ya. ¿Ya? Entonces, sabemos que la misma cantidad que vamos a vender, pero en este caso, el precio ya se incrementa. ¿Ya? Y eso nos dice que el precio se está incrementando durante los siguientes años. ¿Ya? Ahora, hasta aquí simplemente mantenimos la misma capacidad de producción, pero el precio de venta era 500. Ahora la misma capacidad, pero el precio de venta incrementó en 600. Ahora, a partir del sexto año, te dicen las proyecciones de venta se incrementan en un 20%. Ahora, simplemente hacemos. ¿Se acuerdan cuánto era la producción? 50.000, ¿no? ¿Cuánto nos dice que se va a incrementar? El 20%. Ustedes saben que el 20% significa 1.2. Es decir, las mismas unidades incrementándose un 20%. Y el precio de venta se mantiene. Como observan, en esta parte se incrementó un 20%. Nos dice las proyecciones de muestra muestran que a partir del sexto año estas se podrán incrementar en un 20%. Y es lo que hemos hecho. Se incrementó un 20% más al precio que se mantenía, que era 600. Y de ahí en adelante se mantiene constante. Como observan, simplemente es el primer párrafo que hemos hecho. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, pasamos al siguiente. Ya, entonces, como no tenemos más ingresos por el momento, entonces lo dejamos hasta ahí. Nos pasamos a lo siguiente, que son los costos. Entonces, en costos variables, ya, en esta parte de los costos variables, nosotros tenemos que encontrar qué tipo de costo tenemos. Y en funcionalidad de eso, nosotros tenemos que ir ajustándonos a todo lo que nos dan. ¿Ya? Entonces, vamos nuevamente al ejercicio y ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, ya nos vamos al la parte de costos. ¿Ya? Esto vamos a colocar que es la parte de ingreso. Ya esa pequeña parte. Para que no estén perdidos, para que vayan entendiéndole. Esto de acá es parte de los costos variables. ¿Ya?
Entonces, ahora en costo variable simplemente tenemos tres cosas. Mano de obra, materiales, costos indirectos y lo que le llamamos la materia prima o materiales de importación. Oye, che, disculpa, la mano de obra no sería más que todo costo fijo. En este caso no. En este caso lo estamos considerando como si fuera costo, costo variable porque te dice que está en función o los costos de fabricación para un volumen de 55.000 te da justamente mano de obra. ¿Qué quiere decir? Que es la mano de obra directa, es decir, es Ya. la mano de obra operativa. ¿Ya? Hasta ahí se entiende, ¿no? Entonces, vamos a simplemente copiar ya los tipos de ítem que tenemos, que es mano de obra, materiales, costos indirectos. ¿Ya? Son tres cosas. Mano de obra directa, los materiales y el otro ítem son los costos indirectos. Ahora, antes de continuar, nos dice los costos de fabricación para un volumen de 55.000. Es $20 la mano de obra. Entonces, eh, era, dígame, exactamente. Es ¿alguien otra duda que tenga? Mm, 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 mm. Ahora, vamos a continuar con la auxiliatura. Entonces, hasta ahí simplemente ahora Jaime vas a poder grabar. Ya. Ahora empezamos. La duda que tenían, bueno, con lo que estaban preguntando era justamente, te dicen los costos de fabricación con respecto a un volumen. ¿Ya? Cuando te da costo de fabricación, ustedes saben que puede ser costo variable o costo fijo. Pero cuando ya te da un volumen, un requerimiento, un stop, ¿ya? En ese caso, cuando ya te dan un stop, algo dimensional, nosotros ya sabemos que esto automáticamente se convierte en costo fijo. Perdón, en costos variables. Ya sabemos que la mano de obra para 50 hasta producir 55.000 unidades es $20. Materiales es $35. Los costos indirectos es $5. Ahora, la mano de obra, ¿en qué te cobra? Estos son $20. Ustedes saben que es mensual. Ya, entonces $20 por 12 meses te van a cobrar todo lo que es
tu monto. ¿Ya? Y todas las cosas que ustedes tienen que ir viendo justamente en funcionalidad a todo lo que tengamos. Exactamente. ¿Ya? No, nunca te lo van a decir. Por ejemplo, con el ingeniero Vargas, por lo que ustedes tienen que saber que nunca te define en qué dimensión está. Simplemente te va a decir $20, $35, $5. Nada más. Pero ustedes tienen que saber que los costos de fabricación para un volumen ya te lo definen en cuántas unidades por año. Entonces, ustedes tienen que saber que ese monto que te están cobrando es mensual. Entonces, para años nosotros tenemos que convertir todo ese monto que te dan de manera anual. Ya automáticamente tenemos que saber eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Entonces, mano de obra hasta 55,000. Nos vamos a nuestro primer cuadrito. Si ustedes observan, del primer año la capacidad era 50,000. Segundo año lo mismo, tercer año lo mismo, solamente cambió o varió lo que fue el precio de venta. Lo mismo sucedió en el cuarto año y en el quinto año. ¿Ya? A partir del sexto año recién cambió la capacidad normal de producción. Es decir, cuánto vamos a producir en este caso. En este caso, si ustedes observan, si hacemos simplemente una multiplicación entre los 50,000 por el incremento del 20%, ya estamos hablando de cuántas, de 60,000 unidades. De aquí en adelante ya son 60,000 unidades. De el año 1 hasta el quinto simplemente 50,000. Del sexto al décimo ya es 60,000. Ahora, ¿qué es lo que me voy? Que nos da una restricción, nos dice que hasta un máximo de 55,000 nos van a cobrar esto de monto. Entonces, del primero hasta el quinto año cumplimos con este requisito de acá. De ahí en adelante ya tenemos que nuevamente recalcular cuánto sería la mano de obra, cuánto serían los materiales, cuánto serían los costos indirectos. ¿Ya? Entonces, mano de obra hasta 55,000. Esto es válido. Entonces, la mano de obra para nosotros cuesta 20. ¿Ya? Entonces, para nosotros cuesta $20 mensual. ¿Durante cuántos meses? Es un año redondo, por lo tanto, lo multiplicamos por 12. Ahora, este monto se mantiene porque la capacidad normal de producción es 50,000 unidades. Por lo tanto, la mano de obra directa, o perdón, la mano de obra directa, mejor dicho, la operativa, te va a cobrar $20 mensual. Ahora, ¿qué pasa cuando la capacidad normal de producción en este caso es 60,000? Eso es lo que se nos complica también un poquito. ¿Ya? Después lo vamos a ver. Lo mismo hacemos con los materiales, $35 mensual hasta una capacidad de 55,000. Seguimos haciendo lo mismo. No estamos haciendo nada más. $35 mensual son 12 meses al año. Ya nos dan el mismo monto. Y esto se mantiene porque la capacidad normal de producción se trabaja hasta el quinto año con 55,000. Perdón, hasta 50,000 como capacidad, pero la restricción es hasta un máximo de 55,000. Los costos indirectos es $5 por mes. Entonces, simplemente estamos trabajando con eso. Y hasta ahí simplemente tenemos lo básico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien se ha perdido con esta parte?
¿Tienen dudas? ¿Tienen consultas? Hasta ahí está perfecto. No. No. El límite en el de nosotros, digamos, para los costos variables es 55.000, un máximo. Hasta un máximo de 55.000 te van a cobrar estos costos de acá. Ahora, eso ya sabemos por teoría. ¿Ya? Ahora nos vamos en esta parte, en los ingresos por venta. La capacidad normal de producción fue 50.000 unidades el primer año. Segundo año lo mismo. Tercer año fue lo mismo. Cuarto también. En el quinto también. En cambio, del sexto año en adelante se incrementó un 20%. Es decir, 50.000 por 1.20 nos da 60.000. Es decir, desde el sexto año hasta el décimo año ya tenemos una capacidad de 60.000, ya no de 50.000. Entonces, la primera parte se ajusta ¿a quién? Se ajusta simplemente al requerimiento, a la condicionante que te daban inicial de tus costos variables. Simplemente estamos haciendo eso, ajustándonos a la primera restricción. Ahora tenemos que saber cuánto, es decir, tenemos que recalcular cuánto sería nuestro costo variable unitario de la mano de obra, cuánto sería el costo variable unitario de los materiales, cuánto sería el costo indirecto, en este caso unitario, en esta otra parte. ¿Ya? Entonces tenemos que recalcular esto, esto y esto de acá. ¿Ya? Antes de continuar, entonces, decimos mano de obra 20 dólares mensual cada 55.000. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer cálculo de mano de obra. Ustedes saben que nos dice 20 dólares cada 55.000. Ahora, ¿qué pasa si nuestra capacidad sería 60.000? ¿Cuánto nos costaría nuestra mano de obra? ¿Ya? Entonces simplemente estamos haciendo una regla de tres simple. 20 dólares nos cobraban cuando era 55.000, pero ¿qué pasa cuando ya se incrementa a 60.000? Entonces ya no sabemos cuánto es nuestra mano de obra. Entonces simplemente decimos que va a ser igual X, que es nuestro valor desconocido de nuestro costo variable unitario de mano de obra, va a ser igual a ¿quién? A ese costo unitario por esto de acá, ¿ya? Y todo eso lo vamos a tener dividido entre 55.000. Como observan, nuestro nuevo costo unitario de mano de obra ya nos cobran 21,82 cuando sobrepasamos los 55.000. Ya hasta un máximo de 60.000. ¿Alguien tiene dudas con esto? ¿Alguien se perdió? Sí, hasta ahí todo bien. Lo mismo sucede con materiales. Ya en materiales tienen que hacer lo mismo. Simplemente vamos a ir trabajando con los datos. Es decir, vamos a recalcular
nuestros costos variables unitarios para recién empezar a calcular en la otra parte. Ahora, costo de materiales nos decía que era igual a 35. En 55.000, ahora en 60.000, nuestro costo unitario de materiales. Ahora nuestro costo variable unitario recalculado de materiales para 60.000, dice, se va a incrementar en 38,18. ¿Ya? Entonces, como ustedes van observando, la mano de obra, los materiales, al momento de incrementarse, es decir, sobrepasar la restricción que nos dan, es decir, aumentar la capacidad, aumenta también tus costos. Es decir, es proporcional en este caso a lo que llamamos directamente la fabricación. ¿Ya? Ahora, en esta otra parte, ustedes tienen que saber una cosa. Aquí te da un detalle. Sobre este nivel de producción es posible importar directamente los materiales a $32 la unidad. Adicionalmente nos dice costo de importación de materiales. ¿Ya? Nos dice que podemos importar directamente los materiales. Puede ser a 35 o puede ser a 32. Indiferentemente cualquiera sea el coste. ¿Ya? Entonces, nos da la facilidad o nos da a entender que dentro del medio nosotros, si nosotros optar por una importadora, nos va a cobrar 35 o no va a salir 35. Pero si nosotros requerimos con esto, nosotros lo vamos a reportar o lo vamos a importar directamente sin ningún terciarizado los materiales a 32 pesos la unidad. ¿Ya? Como observan, ya tenemos todo. ¿Alguna pregunta? Ahora, aquí ya se nos hace claro la parte de los materiales, ¿no? En los costos indirectos es lo que tenemos que calcular. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a reacomodar, vamos a ver todos los datos. Mano de obra es mensual, no hay ningún problema. Ahora, en este caso, ya nos dice en esta pequeña parte de acá abajo, a este nivel de producción de 55.000, ¿qué preferís? ¿Agarrar un terciarizado o agarrarlos vos directamente? En este caso nos dice vos directamente porque te van a cobrar 32 pesos la unidad. Entonces los materiales, 32 pesos, 32 dólares, lo que sea, pero ya no está aclarando que es por unidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar los materiales que justamente ahora tenemos que corregir todo esto. ¿Ya? Acuérdense que nos dice nosotros vamos a cambiar esta parte que es 32.000, pero perdón, 32, y en este caso son 32 pesos por unidad. Ahora, ya sabemos que nos están cobrando por unidades. Sabemos que la producción en este caso para 50.000 unidades es lo que requerimos nosotros. Ya los materiales. Entonces, simplemente ya vamos a ir cambiando esta parte para ir dándole cordura a todo lo que tendríamos que hacer. Ahora, ya nos van a ir aclarando. Ahora, los costos indirectos para nosotros también tenemos que hacer en función a qué. A esta parte, ¿no? Entonces, los costos indirectos, entonces, estos $5 por mes, está bien que lo hayamos definido así. En este caso, los $5 por mes no serían, ¿no? Seguro,
Un costo indirecto significa un costo con respecto a la producción. Entonces, vamos a decir que ya no es mensual, sino que es un por unidad, 5 pesos la unidad. En este caso, ¿cuántas unidades son? 50.000. Entonces vamos a ir corrigiendo todos esos malos desaciertos que habíamos hecho en la interpretación con respecto ya con esto de acá. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está todo claro. Si no nos hubieran dado ese dato de $32 por unidad, ¿lo hubiéramos dejado como estaba? Exactamente. Lo hubiéramos agarrado como si fuera mensual. ¿Ya? Entonces, exactamente. Se queda solamente por mes. ¿Ya? Entonces, hasta ahí simplemente estamos agarrando todo lo que tengamos. Sí, una pregunta, ¿y por qué la mano de obra mensual nomás? Si igual está diciendo, digamos, como es una mano de obra que es por volumen, está directamente proporcional al volumen. Exactamente. En la mano de obra, nosotros tenemos que saber que la capacidad de producción, o perdón, para producir 55.000, nosotros nos cobran $20, nos dice. Entonces, es una capacidad de producción al año. ¿Ya? Entonces, para 55.000 unidades al año, nosotros sabemos que nos van a cobrar $240. No sabemos qué capacidad, cuántos operarios son, pero nosotros nos están diciendo que la mano de obra por persona nos van a cobrar $20. Después, posteriormente, si seguimos leyendo el ejercicio, es posible que nos aclaren cuántos operarios son. Recién esto lo vamos a ir corrigiendo. ¿Ya? Pero por el momento simplemente sabemos que es $20 mensual durante 12 meses. Nos van a cobrar $240. Ahora, a continuación tenemos que ir viendo si esto es por solamente un solo operador o después lo tendríamos que multiplicar por la cantidad de operadores que vamos a tener. O si no, esto sería un valor súper bajo para la parte operativa o la parte de nuestros costos que nos van a cobrar. ¿Ya? Por el momento hasta ahí simplemente estamos dejando como si fuera un operador para 55.000 unidades al año. Ya es un costo solamente. ¿Ya? Entonces, simplemente estamos haciendo lo mismo. ¿Ya? Como ustedes observan, estamos agarrando ingresos, estamos agarrando costos, recalculando los valores. ¿Ya? Y simplemente con eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente nos vamos a nuestra página, otra vez en esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Agarrar los valores recalculados, es decir, nuestros costos variables unitarios. En este caso ya es 21,82. ¿Ya? Y en este caso son 60.000 unidades. Uy, perdón. Que había hecho era 21 por 12, ¿no? Ahora, eso. Simplemente estamos haciendo esta parte. ¿Ya? Entonces, acá en esta parte la mano de obra nos estaban cobrando ¿cuánto? Nos estaban cobrando $20 mensuales para 55.000 unidades al año. Es decir, nos cobrarán al año 240 solamente un operador. Para el segundo, cuando ya aumenta la capacidad, nos dice que nuevamente tenemos que recalcular y ver cuánto es el costo. El costo nos dice que $21,82 mensual.
nos cobra. Entonces 21,82 por, en este caso sería 12 meses. Ya tenemos lo que nos tendrían que cobrar como mano de obra directa en la parte de aumento de capacidad. En esta parte ustedes pueden trabajar con dos. Ya ustedes pueden modificar esta parte, no hay ningún problema. Sí, técnicamente sí se tiene que redondear, pero ustedes tienen que saber que siempre tienen que darle la duda y trabajar con dos decimales. Ya. Igual lo van a mantener este formato, ustedes van a verlo, lo van a manejar y se le va a hacer fácil al momento de calcular. ¿Ya? Este es simplemente para el primer parcial, creo. ¿Ya? Y después súper sencillo, es más directo con él. Van a ir observando la próxima auxiliatura que es súper fácil. ¿Ya? Entonces lo mismo sucede con materiales. ¿Ya? Entonces, en materiales nos dice que era 38. ¿Ya? ¿Por qué lo decimos eso? Porque a nosotros hemos recalculado un precio con respecto a una importadora, ¿no? 35. Pero ¿qué pasa cuando pasa los 55,000? Entonces sería 38. Entonces cuando pasan los 55,000 ya no, nosotros ya nos podríamos hacernos cargo, sino a través de una importadora, y esa importadora también te va a cobrar un poquito más. Es por eso que acá ya lo hemos hecho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien se ha perdido con esta parte? ¿Tienen dudas con respecto? Con Diga, 32 sacaste, ¿no? ¿Es para 60.000 o con 35? con 35. ¿Ya? Acuérdense estos, ¿ya? Acuérdense esta pequeña parte al tomar de decisión. Acuérdense, nos dice, si con 55,000 unidades al año, para la cantidad de materiales, ya a través de un importador podríamos conseguirlo o obtenerlo a un precio de 35 pesos la unidad. Pero nos dice, sobre este nivel de producción es posible importar directamente los materiales a 32 pesos la unidad. Sobre esto, es decir, de 55,000 para abajo, nosotros nos van a cobrar ¿cuánto? 32. Nosotros es posible importarlo directamente. ¿Ya? Entonces, de 55,000 para abajo, con 32. De 55,000 para arriba, a través de una importadora que es 35 pesos, tenemos que reajustarlo con respecto a cuánto nos costaría para 60,000. Simplemente nos dice 38,18. Es decir, simplemente estamos reajustándonos a los costos del mercado. Hasta ahí todo está bien. Sí, ¿Sí? chicos. Sí, sí. Ya, Eso solo era para los materiales, ¿no ve? O también para el exactamente. directo. No, solamente para los materiales, en este Ah, caso. ya. Claro, simplemente es esto. El costo variable unitario, que es 38,18 por los 60,000, que es la cantidad producida. Ya acuérdate que es peso por unidad por la cantidad de unidades por año. Entonces, esto por esto simplemente nos dio 2 millones. ¿Ya? Lo mismo tenemos que hacer con esta parte, ¿ya? Es decir, el recalculado que tenemos, ya que es el 5,45 por la cantidad, en este caso que es 60,000, nos va a dar esta cantidad de acá. Y de ahí en adelante, ustedes acuérdense, se mantiene constante.
¿Ya? ¿Por qué se mantiene constante en este caso? Porque simplemente nos dijeron que a partir del sexto año en adelante simplemente se iba a incrementar el 20% de las ventas. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Todo perfecto hasta ahí? Ahora, costo variable hasta el momento simplemente es esto de acá, ¿ya? Ya, y lo mismo va a suceder para acá. Ahora, ingreso también va a ser simplemente lo mismo. Si es que aparece otro ingreso, vamos a hacerlo hasta ahí. Después se mantiene. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos la primera parte. Ya lo más básico. ¿Alguien se ha perdido hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien se le ha pasado algún detalle? Lo vas a pasar después del documento, ¿no, Chi? Exactamente. ¿Ya? No se Ok. preocupe. Acabamos. Tras que acabe la auxiliatura, pum, se lo voy a cargar hasta donde va. Ahí hagamos hoy día. Y vamos a ir aclarando todas las dudas que puede ser que algunos se le vaya quedando, ¿ya? ¿Hasta qué Y hora vamos a estar por lo menos? a las 10, ¿ya? ¿Verdad? No se preocupe. Ahorita va a estar, ¿ya? ¿Duda hasta ahí? Ninguna de esas ahí nomás. Ya. Ya. Ahorita vamos a empezar esta partecita de acá, que es lo que nos interesa. Ya. Ujú. Ahora continuando con la otra parte, nosotros tenemos que saber que nos topamos con los costos fijos. ¿Ya? Los costos fijos, nosotros habíamos dicho que son costos que nosotros tenemos que ir identificando con respecto a esto. ¿Ya? Ahora, en costo fijo, ¿qué tenemos? En este caso, en el ejercicio, después que de esto, de lo que teníamos, de esto los ingresos, venían los costos, venían lo que eran equipos y todas esas partes, de ahí venían los costos variables y ahora vienen los costos fijos. Como ustedes observan, en costo fijo nos dice, los costos fijos de fabricación son 2 millones y en este caso los costos fijos de fabricación, ya acuérdense, sin incluir la depreciación, son 2 millones. ¿Ya? Entonces, esto es netamente un costo fijo. Ese costo fijo ustedes tienen que saber que es un costo fijo del proyecto. ¿Ya? Es decir, va a ir dentro de la clasificación, va a ir dentro del englose, dentro del englobe de la primera parte de la clasificación que le habíamos dicho. ¿Ya? Entonces, en costo fijo, primero vamos a ir sacando o buscando, mejor dicho, todos los que son netamente
del proyecto. ¿Eso qué significa? Netamente del proyecto que no están en función o no están cargados o no van a ser cargados al proyecto en funcionalidad a otro. ¿Ya? Los costos cargados al proyecto simplemente son 3 ítems, tienen que sabérselo, que le llamamos costos imputados. ¿Ya? Los costos cargados al proyecto, se lo voy a anotar directamente. Ya, los costos cargados al proyecto, un ítem es la depreciación de los ítems, el otro le llamamos interés sobre capital y el tercero que mayormente lo conocen es la amortización de la inversión diferida. ¿Ya? Entonces estos 3 ítems ya que ustedes ven acá, son los costos cargados al proyecto. Estos 3 ítems de acá nosotros le llamamos costos imputados. Ya en esta parte vamos a colocar que se llaman costos imputados. ¿Ya? Los costos imputados simplemente son estos 3. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí se entiende? ¿Por qué es que son imputados? ¿Qué significa eso? Los costos imputados o mayormente conocidos como los costos cargados al proyecto. ¿Ya? Son los costos cargados al proyecto. Ya. Ya acuérdense, dentro de un proyecto ustedes tienen que observar cuáles son los costos netamente del proyecto, que es decir, cuáles son los que en realidad son los fijos, que son constantes, ya sea por cualquier costo, ya sea administrativo o un gasto que vamos a tener dentro de la parte del proyecto, pero netamente hablando de la parte administrativa. Ya estos son los costos fijos administrativos o los costos fijos del proyecto o en este caso los costos imputados. Los costos imputados o cargados al proyecto simplemente le decimos depreciación, interés y amortización. Simplemente son estos 3 ítems. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, simplemente volvemos a la otra parte. Decimos los costos fijos de fabricación sin incluir la depreciación. Nos dice que es 2 millones. Entonces, en esta parte que vamos a decir, costos fijos de fabricación. Y en este caso nos decía que era 2 millones, ¿no? Acuérdense, es constante durante todo el proyecto. ¿Ya? Acuérdense, nos dice, los costos fijos de fabricación son 2 millones sin incluir la depreciación. Adicionalmente a eso nos dice la ampliación de la capacidad hará que estos costos se incrementen en cuanto $200 o $200,000. Ahora, ¿dónde hubo incremento? Ahorita vamos a observar dónde existió o dónde se observará donde haya un incremento. ¿Ya? Entonces, ahorita le vamos a colocar y ahí ya viene todo lo que viene esta parte de las inversiones que son sí o sí que nosotros tenemos que ir haciendo. ¿Ya? Entonces vamos a ir considerando diferentes cosas. ¿Ya? Entonces, en esta parte de acá nosotros vamos a hacer otro pecado especial. ¿Ya? Y ahora, aquí,
Por ejemplo, estas son las inversiones que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, los costos fijos de fabricación son 2 millones sin incluir la depreciación. Si incluir la depreciación, entonces sería contante. Ahora, las inversiones para producir 50.000 unidades, para esta parte, tenemos toda esta parte de acá, ¿no? Que son las inversiones y su costo fijo. Pero antes de empezar, tenemos que saber que las inversiones que se ejecutaron o se planificaron o se tiene planificado, ¿ya? Que es la parte planificada que tenemos en nuestro proyecto, es para 50.000 unidades. Antes de empezar, nosotros habíamos dicho un proyecto estima vender 50.000 unidades y ustedes observaron desde el primer año hasta el quinto año se produjo ¿cuántas unidades? 50.000. ¿Ya? Entonces, del primer año hasta el quinto año, un costo fijo de fabricación para mantener una producción continua de 50.000 unidades, nos estimaron ¿de cuánto? 2 millones. Ustedes saben, desde el sexto año hasta el décimo año se incrementó una capacidad del ¿cuánto? Del 20%. Ese incremento del 20% más la producción que teníamos nos da 60.000. ¿Ya? Entonces, del sexto año hasta el décimo año ya la capacidad incrementó, en este caso es 60.000 unidades. Y eso es lo que nos dice. La ampliación de la capacidad hará que en estos costos se incrementen en 200.000 pesos. Ya, entonces, para aumentar a una capacidad de 60.000, nosotros tenemos que nuevamente recalcular todo lo que tenemos acá, ya, y en costo fijo de fabricación nos tiene que aumentarse en 200.000. Entonces, eso se mantiene constante y ustedes tienen que saber que en esta parte se aumentó ¿cuánto? 200.000. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen duda hasta ahí? No, sí. ¿Todo perfecto hasta ahí? Entonces, una vez que tengamos claro con eso, nosotros tenemos que ir observando, ¿no? Capacidad de 50.000, nuestro costo fijo de fabricación nos va a ser 2 millones. De ahí en adelante, cuando se incrementa la capacidad, entonces esos costos se van a incrementarse en 200.000. Entonces simplemente se le sumo. ¿Ya? Entonces simplemente hemos hecho eso. Pasamos con otros costos. Los gastos de administración y ventas se estiman en 800.000 pesos por año, los primeros 5 años, y 820.000 los siguientes años cuando se empezó a incrementarse la operación. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro costo teníamos? Gastos de administración y venta. Ya, los gastos de administración y venta nos dice que cuando trabajemos a un inicial nos va a ser 800.000. ¿Ya? Entonces, eso si mantuviéramos
nuestra capacidad a 50.000 contantes. Pero en este caso, a partir de esta parte de acá, del sexto año en adelante, se incrementa, ¿no? Y nos dice que en este caso es 20.000. Entonces, nos dice eso, ¿no? Cuando se produce 50.000 unidades, nuestro costo de administración es 800.000. Ya 800.000 los primeros 5 años. De ahí cuando se trabaja o se incrementa la operación es 820.000. Es lo que hemos hecho. 800.000 y 820.000. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? Entonces, hasta ahí simplemente estamos haciendo gastos administrativos. Después, los gastos de ventas variables corresponden a comisiones del 2% sobre venta. ¿Ya? Entonces, los gastos de ventas variables corresponden a comisiones del 2% sobre las ventas. ¿Ya? Entonces, esto de acá, ¿qué significan los gastos de ventas variables? ¿Es un gasto fijo o es un gasto variable? Variable. Exactamente, ¿no? Es un gasto de venta variable. Pero a eso le dice, es un gasto. El gasto, ¿cómo lo consideramos nosotros? Acuérdense, ¿no? Es un costo, ¿ya? Entonces, acá en esta parte de costo variable, a partir de estos ítems de acá, nosotros tenemos que aumentarle un gasto de venta variable. Pero nos dice correspondiente a qué? A comisiones. Ahora, gasto de venta variable corresponde a comisiones. Las comisiones en proyectos nosotros siempre lo vamos a decir que es un costo fijo. ¿Ya? Entonces, en esta parte ya ustedes tienen que ir identificando, ya cuando se le trabe o cuando ustedes ya vean esta parte, ya cuando tengan dudas, los gastos de venta variable. Ah, puede ser que nosotros tengamos, ya, los gastos de venta variable puede ser que ustedes se confundan y lo consigan como si fuera un costo variable. Pero acuérdense, aquí ya claramente te dice que corresponde a la parte de comisiones. Las comisiones, en este caso, nosotros siempre lo consideramos como costo fijo. ¿Ya? Y esto te dice claramente. Las comisiones van a ser del 2% sobre qué? Sobre las ventas. ¿Ya? Entonces, estas comisiones va a ser un poco variable. Ya puede parecerse como variable, pero es un costo fijo. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que saber las ventas, el ingreso por venta en este caso es eso. Entonces, nosotros tenemos que saber que es el 2%. ¿Ya? Entonces, 500.000. Y lo mismo tiene que suceder para todos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, exactamente, simplemente es el ingreso por venta. Acuérdense las comisiones con respecto a las ventas. Entonces, el ingreso por venta es 25.000. ¿Ya? O perdón, 25 millones. El 2% simplemente nos cobran 500.000. ¿Ya? Entonces, el 2% del ingreso por venta. Y es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ingreso por venta, el 2%. 2% del ingreso por venta. El 2% del ingreso por venta y así sucesivamente de cada uno. ¿Ya?
¿Alguna duda hasta ahí? Sí, una consulta. ¿De dónde sacaste el costo variables totales? A mí me sale otro. La sumatoria es, ¿no? Perdón, costo variable totales. Ajá. Es la sumatoria, ¿no? En realidad el costo variable total todavía no lo hemos calculado. Ajá, pero el verde. A este costo variable totales simplemente es la sumatoria de estos tres ítems. No me sale eso. ¿Segura? Ajá, y tengo lo mismo que vos. A mí me sale la sumatoria de SEC 12 hasta SEC 14. Entonces sería Ah, ya 200. sé. Vale, mi error. Ya. ¿Ya? Está bien. Sí. Entonces hasta ahí todo está claro. ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien se ha perdido con esta parte? Ya. Entonces pasamos a la siguiente. Vamos a seguir viendo. Aquí ya nos dice la depreciación es de 20 años para obra física y 10 años para la parte de maquinaria. Ahora, los activos intangibles se amortizan en 5 años. Los gastos de puesta en marcha nos dice ascienden a 2 millones, dentro de los que se incluyen los costos de estudio, que es 800.000. Cositas así, ya más o menos que ya vamos a ir viendo. Adicionalmente a eso te dice la inversión en capital de trabajo equivale a 6 meses del costo total desembolsable. El impuesto a las utilidades. Ahora sí, el impuesto a las utilidades, en este caso, a las utilidades esperadas ya nos define. ¿Ya? Es 15%. ¿Ya? Entonces ya nos dice cómo vamos a ir trabajando. ¿Ya? Entonces hasta ahí estamos viendo lo más básico. ¿Ya? Entonces nos faltaría calcular lo que se llama la depreciación. Nos faltaría calcular lo que se llama los intereses. Nos faltaría calcular la inversión de inversión diferida. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí le entienden? Las Sí, co- ese 2% de las ventas quedó como costo fijo porque son comisiones, ¿no ves? exactamente. Ya nos Por más que aclararon. te diga, por más que te diga venta variable, Exactamente. ya. Ya en este caso es un costo fijo. Ya en esta parte de nuestro cuadro de presupuesto, ingresos versus costo, acuérdense, esto se llama reconocimiento, simplemente qué tipo de ingresos, qué tipo de costo tenemos, es decir, costo dentro del proyecto y dentro de la parte operacional. ¿Ya? O los costos cargados dentro de la parte operacional. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí le entiende perfecto? Sí, se entiende. Ya. Entonces, antes de continuar, ustedes tienen que saber que esto de acá, sumando todo esto, nos va a dar nuestros costos fijos total. Ya, entonces se va a hacer lo mismo para todos. Nuestros costos totales, acuérdense, costo fijo total más costo variable total. Ya, entonces simplemente vamos a ir copiando todo eso y se va a ir actualizando. ¿Ya? Entonces, pasamos con los ítems. Los costos cargados al proyecto son con respecto a todo lo que son depreciaciones, intereses, con respecto a un financiamiento, la depreciación de los ítems, adicionalmente la amortización de diferentes ítems. ¿Ya? Entonces, en las inversiones nosotros nos dice, las inversiones para producir 50.000 unidades son tanto. Tenemos que tener un terreno de 12 millones, obra física 60 millones, maquinaria 48 millones de pesos. Una de las máquinas nos dice que vale 10 millones, debe ser reemplazable cada 8 años por una similar. Después nos dice la máquina usada puede venderse en 2,5 millones. Nos están diciendo. Después el crecimiento de producción
para aumentar las ventas requiere invertir 12 millones en obras físicas adicionales, nos dice, y 8 millones en maquinarias. Como observan, son detallitos nada más que vamos a ir consiguiendo. Ya que esto simplemente nosotros le llamamos la parte de estructura. Ya. Ahora, todo lo que es inversiones nosotros le llamamos estructuras. Perdón, estructura de capital. ¿Ya? Entonces la estructura de capital simplemente se encarga de qué? De ir reconociendo qué ítem ustedes van a ir empezando a calcular. ¿Ya? La estructura de capital, ustedes tienen que saber que tenemos 3 tipos de inversiones. ¿Ya? Ustedes tienen que saber que en estructura de capital nosotros manejamos 3 inversiones. En esta parte vamos a colocar inversiones fijas. Vamos a colocar cuáles son las inversiones diferidas. Y en este caso, ustedes tienen que saber cuál es el capital de operación o capital de trabajo. ¿Ya? Entonces, estas son las 3 inversiones que ustedes tienen que ir viendo o tienen que ir adecuándose con respecto a esto. ¿Ya? Entonces, anótense bien que esto es simplemente teórico, lo que habíamos explicado en la primera parte, ya en la primera auxiliatura. ¿Ya? Entonces, las inversiones se trabaja en la estructura de capital. La estructura del capital se trabaja o se tiene que reconocer cuáles son las inversiones fijas. ¿Ya? Las inversiones fijas, acuérdense, son todos los activos fijos. Ya los activos fijos se llaman tangibles. Ya son los activos fijos tangibles donde ustedes tienen que saber, están incluido todo lo que son terreno, obra física, maquinaria, equipos, todo lo que es para la parte operacional. ¿Ya? Las inversiones diferidas, acuérdense, son una inversión adicional, pero esa inversión adicional es con respecto a la parte donde nosotros hacemos todo lo que son estudios, análisis, todo lo que es presupuesto, permisos legales, etcétera, etcétera. Todo lo que se hace antes de empezar en sí el proyecto, antes de empezar lo que es la construcción del proyecto. ¿Ya? Ahora, esto de acá es la construcción, pero esto de acá es antes de empezar esa construcción. ¿Ya? Entonces, inversiones diferidas son los de permisos, son los estudios, son las organizaciones, todos esos pequeños detalles que tenemos que tener durante el proyecto. ¿Ya? Y el capital de operación es otra inversión que ustedes saben. Es el monto disponible que nosotros tenemos para arrancar la parte operativa hasta que se desarrolle en su normalidad, en su máxima totalidad. Es decir, a capacidad máxima el capital de operación te cubre. ¿Ya? ¿Hasta ahí le entienden? Sí, te entiendes. Sí, perfecto, ¿no? Entonces, aquí quedamos, ¿le parece? Ya la próxima auxiliatura continuamos con esta parte de desglose de las inversiones fijas, diferidas y capital de operación. ¿Les parece que simplemente eso nos va a permitir calcular esto de acá? ¿Ya? Y después esto es automático. Es súper fácil. Claro, ustedes me dicen no hay ningún problema. Adicionalmente, no se preocupen, esto va incluido con respecto a la auxiliatura, ¿ya?
No te olvides de mandar los chips, por favor. Ya, ahorita se lo voy a enviar, ¿ya? Y también se lo voy a enviar el práctico en sí del cual lo estamos haciendo, ya que es el práctico para ustedes. Sí, sí. Enseguida se lo paso, ¿ya? Sí, una Eh, consulta. dígame, Y dígame. esto, o sea, esta es una tabla, pero después yo vi así año 1, año 2, o es esto en realidad. Es esto, en Ah, realidad. nada más, No, continúa por si hay, acaso. hay más, ¿no? Ajá. Exactamente. Ustedes tienen que saber que en esta parte de lo que es proyecto, tienen que ir observando o tratando de entender, digamos, todo lo que es este los ítems, en dónde más o menos va a estar, por qué va a estar y cosas así, digamos, detalles, digamos. Y dónde va a ir. Después de eso, con el ingeniero se hace un cuadro resumen, ¿ya? Ese cuadro resumen, ahorita se lo muestro. El cuadro resumen es esto. Por lo general, en todo proyecto, nosotros el cuadro resumen le decimos estructura de un flujo de caja. Una estructura de un flujo de caja es para el del proyecto, es decir, con financiamiento, y del inversionista que es sin financiamiento. Es decir, esta estructura de un flujo de caja es para la evaluación de un proyecto. Eso es lo que te está pidiendo el ingeniero. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que hacer. Como ustedes observan, acá ya nos dice qué cosa. El siguiente cuadro muestra el flujo de caja para quién. Para el proyecto. Y es lo mismo que tenemos que ir haciendo, ¿ya? O lo que estamos haciendo en el cuadro número 1. Una vez que tengamos el cuadro número 1, nosotros tenemos que ir viendo esto de acá. ¿Ya? Simplemente es eso. Es decir, ahí. Ahora sí, ¿no? Perdón. El cuadro número 1, ya ustedes observan que ustedes tienen un cuadro resumen, que es el flujo de caja para el proyecto, para el inversionista, con financiamiento, sin financiamiento. El siguiente cuadro nos muestra para la caja de proyecto, que es para esta parte de acá, que es lo que tenemos. Estos son los ítems que tenemos, ¿ya? Y en funcionalidad eso que es, eso es en funcionalidad esto, ¿ya? Entonces acá ya lo vamos a calcular todo. Simplemente vamos a hacer un cuadro resumen adicional al lado y al lado. ¿Ya? No sé si hasta ahí le quedó claro. Sí, está bien, mañana a esta misma hora, ¿pueden, chicos, porfa? Sí, estaría mejor. Mañana, Sí, por No, favor. mañana. Ajá, ya. Perfecto, no hay ningún problema. Ya, entonces mañana entonces empezamos con la segunda parte y va a ir continuando a esto, ¿ya? No se van a, no van a tener problema con eso. ¿Ya? Y espéreme, ahorita se lo voy a enviar. Espéreme. Ahora sí. Y falta el otro. Que es la parte. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está bien. Ya se lo envié los dos al grupo. Y entonces, entonces hasta ahí quedamos, ¿ya?
Nachi, mañana nos vemos. Ya, hasta mañana. Puede salir.